presidente que se rompe el alma laburando porque sueña con una Argentina igual para todos. Defender la patria es defender el trabajo, defender a cada argentino que se levanta a la mañana convencido de que hay una sola clase de hombres que le suman a nuestra sociedad, que son los hombres y las mujeres que trabajan. No creemos en el sálvese quien pueda. Voy a ser el presidente que le devuelva a nuestros trabajadores el poder de compra que han perdido en el salario. Un presidente que defienda la industria nacional, cada pyme, cada comercio, cada empresa que genera trabajo en la Argentina. Y con esa pasión, y con ese amor por el trabajo, con ese amor por esta patria a la que ellos llaman un país de mierda, también les quiero decir, si mañana me muriera y tuviera que elegir dónde volver a nacer, volvería a nacer en la Argentina. Soy orgullosamente argentino. ¡Viva la patria! ¡Viva el norte argentino! ¡Viva Tucumán! ¡Gracias, compañeros! ¡Viva Perón! ¡Apa! Se le escapó justito el Viva Perón y volvimos justo. Bueno, ahí teníamos un... ¿cómo se dice? ¿Un spot? No. No, no es un rejuntado de algunos de los... Bueno, sí, un resumen. Un resumen de... De la línea. Ya volvió Julián. ¡Viva Perón! Un resumen. Volvió la magia, diría. Volvió la magia. Un resumen de lo que dejó, digamos, algunos de los momentos más fuertes del discurso de Massa en el acto de Tucumán. Pero a mí me parece que tendríamos que... ¿qué implicó el acto, ¿no? de Tucumán? Digo, implicó dos cuestiones centrales para mí. Remarcamos, antes de meterme en las dos cuestiones, remarco esto que dijimos al principio, de que me parece que fue una semana en la que Sergio Massa se logró reacomodar junto a su equipo de campaña, en el cual ingresó Galmarini. Galmarini ha entrado al equipo de campaña de Massa muy activa. Y ha sido una semana donde, junto al anuncio de las 12 medidas económicas del gobierno, pasó a centrar algunos debates y a colocar en esa polarización a Milei. Uh-huh. Y digo esto de las dos cuestiones centrales porque... digo dos cuestiones centrales para el peronismo, ¿no? La primera pasa por mostrar el compromiso y ese pase de facturas que se vino dando semanas posteriores a las PASO, y mostrar el compromiso de los gobernadores con la candidatura de Massa. Creo que los gobernadores y los intendentes fueron los grandes cuestionados hacia adentro del equipo de campaña, porque los resultados que se dio en el norte argentino no tenían mucho que ver con los resultados de las elecciones a gobernadores. Uh-huh. Donde incluso, lo que analizábamos el lunes pasado, una de las cuestiones que se planteaba era que el pase de factura que le hacían los gobernadores al equipo de campaña, especialmente a Guado de Pedro como ministro del Interior del gobierno de Alberto Fernández, es no haber comunicado a los gobernadores el anuncio que hizo Sergio Massa del bono de los 60.000 pesos. Por eso entramos en esa semana en la que todos los gobernadores salían a oponerse a pagar el bono. Por lo tanto, me parece que ahí enfilar a la tropa de los gobernadores, el intendente, fue uno de los objetivos centrales. Y me parece que otro de los elementos también, por la composición que uno veía en el acto, donde aparecía. ¿Quién aparecía? Aparecía Máximo Kirchner. Aparecía jugando el kirchnerismo en el acto, que era otro de los elementos cuestionados hacia adentro del equipo de campaña y hacia adentro de Unión por la Patria. ¿Qué rol estaba jugando el kirchnerismo en esto? Están los trascendidos de que el debate de Máximo es en el desacuerdo
con algunas de las medidas económicas tomadas por Sergio Massa en el marco de esta campaña. Pero ese cuestionamiento, y me parece que también acá está empiojada un poco la disputa que hay en la provincia de Buenos Aires, ya conocida y ya analizada por algunos medios de comunicación, es entre la disputa entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, ¿no? Una disputa que tiene más olor a pensar una derrota de Sergio Massa y quién se va a quedar liderando el peronismo, que en el caso de ganar Kicillof la provincia, no habría mucha discusión de quién pasaría a dirigir políticamente a ese sector del kirchnerismo. Pero digo, volviendo al acto de Tucumán, me parece que haber enfilado a los gobernadores, hubo intendentes, tuvo la figura de Máximo Kirchner. El movimiento obrero. Estuvo el movimiento obrero en el escenario en la primera fila, y me parece que tuvo toda esa mística peronista, ¿no? Las banderas, los bombos, el movimiento obrero movilizado. O sea, Mansur, bueno, abriendo el actor, Mansur, ¿no? Me parece que empieza a despertarse el tigre, podemos decir, para no decir el león, porque el león es el otro, pero... Y me parece que empieza otra campaña. Pero yo acá quiero reivindicar algo, me parece, que es lo que viene pasando por abajo también. Me parece que faltaba, o sea, lo que veníamos analizando acá, que faltaba un poco de dirección política en esta campaña. Nos estamos encontrando con mucho voluntarismo por parte de organizaciones, personas sueltas, sindicatos, etcétera, donde empiezan a tomar en sus manos, frente al peligro que avecina, como decimos, en defensa propia, la campaña de Massa 2023 frente a lo que tenemos adelante, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que hay una diferencia frente al 2015, lo que fue la campaña de Scioli, con esto que nombrás vos. Yo creo que cada uno siente una responsabilidad desde el espacio donde está en poder generar una conciencia. Yo lo veo tanto en espacios educativos como la facultad, bares, espacios culturales, se está viendo mucho, grupos de vecinos, sí, se está viendo mucho. Y empieza a ponerse eso, ¿no? Que discutíamos una vez acá, al poco tiempo empezaba la campaña para las PASO, ¿no? Es la hora de la militancia, es la hora de desbordar a las dirigencias, que algunos todavía siguen en un rol especulativo. Y me parece que Massa venía muy solo, se lo veía en la campaña a Sergio Massa. No había mucho más. Cuesta hasta el día de hoy ver en la calle una mayor ofensiva frente a una elección que hay que dar la vuelta, ¿no? Ahí apareció también el movimiento obrero en voz de Pablo Moyano, Omar Plaini, etcétera, exigiéndole a la dirigencia política, incluso Moyano planteando que había algunos que se estaban haciendo los boludos. Claro. Entonces me parece que el resultado de las PASO golpeó muy profundo y creo que despertó esa sensibilidad en los sectores populares y de la militancia principalmente. Empezaba a ver con preocupación y cuál es el rol de la militancia camino a octubre, que me parece que con los resultados finales del escrutinio la pone más peleada que antes, porque ya es nada lo que los divide. Entonces me parece que se abre, y me parece que el acto de Tucumán tuvo ciertos pasajes en las intervenciones de Sergio Massa que fueron marcando cuáles son los debates, que yo creo que son los debates que no se pudieron llevar a cabo antes de las PASO. Esa disputa de modelo de país, creo, frente a una inflación que no cesa y que, bueno, el miércoles se van a estar dando los resultados de la inflación que apunta arriba, apunta a los 2 dígitos, ¿no? Ya tuvimos como antecedente la de la ciudad, la de Córdoba, ¿no? Lo que implica, hay que ver cómo impacta ese índice inflacionario en la campaña de Massa también ahora. Y si alcanzan las medidas, esas 12 medidas anunciadas por Massa, si van a alcanzar también para seguir no recuperando, pero equilibrando frente a una inflación que según Massa, bueno,
lo peor ya pasó, ¿no? Sí. Vamos a ver qué impacto tiene. Me parece que están todos esperando el resultado de ese índice inflacionario, incluso la oposición, para golpear profundamente en esta campaña también. Sí, la verdad que me parece que lo que pasa también a nivel de la militancia, a nivel de tanto del sindicalismo, movimientos sociales, estudiantes, como decía recién Cata, está esto también del que el que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Porque, digamos, nos dejó una cicatriz muy grande lo que fue el macrismo. Me parece que hay una memoria colectiva de una parte de la sociedad que ve claramente que esto puede ser muchísimo peor. De hecho, digamos, las repercusiones de ese gobierno de Macri todavía la sigue pagando el país. Hay otra batalla, me parece que una es la batalla de la calle. Ya había habido algunos gobernadores que se habían expresado, muy pocos, creo que Quintela y sobre todo Gildo Infran, algunos gobernadores. Ahora, bueno, se suma lo del Norte Grande. La expectativa ahí del peronismo es poder recuperar 1 millón de votos en toda esa zona, y a eso se le suma también esto que decías vos, ¿no? Iniciativas en las bases para salir a militar la campaña en defensa de los derechos, en defensa propia, en defensa de la democracia, ante un Milei que sigue tirando, digamos, una expectativa cada vez más oscura. En ese sentido también se da una doble batalla, la batalla de estos tiempos que vivimos. Por un lado la calle, los sindicatos, las universidades, las escuelas, etcétera, y por otro lado la batalla tecnológica, que es lo que tanto resultado le dio a Javier Milei, con todo un ejército de trolls y un montón de desarrollo social, sociológico en torno a esas herramientas que, bueno, el peronismo, tanto el peronismo como Juntos por el Cambio, recogió y está tratando de alguna manera, digamos, empardar en ese terreno. Y hay una mayor presencia de Sergio Massa ahora en las redes sociales. Sí, por eso total. Por eso me parece interesante. Hay uno, estaba leyendo esta mañana, que uno de los videos que le dio mucha bronca a Sergio Massa fue el video de este pibe, que no recuerdo el nombre, que estaba en Luján, no sé si lo vieron, hace un rato. Donde una de las preguntas es quién había endeudado a la Argentina, y todos decían Alberto y Cristina. Sí. Y cómo lograr enfocar en lo responsable directo del endeudamiento de la Argentina. Por eso me parece interesante, porque retoma en un sentido la línea política de Néstor Kirchner cuando realiza el pago al Fondo Monetario allá en el 2005, fue, ¿no? 2005. Uno de los pasajes en el acto de Tucumán, cuando Massa dice lo siguiente. Hace 6 años, Macri llevó a la Argentina a la hipoteca más grande de su historia con el Fondo Monetario Internacional. Nos dejó de rodillas frente al fondo y frente a los fondos financieros internacionales. Vengo a comprometerme con los argentinos y argentinas que sueñan con que un país soberano, con decisiones autónomas, es posible. Viene el tiempo de decirle al fondo que vamos a juntar nosotros nuestros dólares con nuestro trabajo. Les vamos a pagar para que se vuelvan a ir de la Argentina y nos dejen decidir de manera soberana. Uno de los pasajes que incluso que me parece que parte de lo que estaban atrás se pararon, ¿no? Porque me parece que es uno de los grandes debates que tenemos, ¿no? Independientemente de si coincidimos en el diagnóstico o no, o sea, fuimos partes, muchos de los que estamos acá, de oponernos incluso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no solo porque fue una estafa hacia la Argentina,
por parte de Juntos por el Cambio, junto con sectores del directorio del Fondo Monetario Internacional, incluso gobernaba Trump en ese momento, sino por haber puesto el centro en lo que fue contraer esa deuda, que era el objetivo político, más allá del endeudamiento y el sometimiento económico en la Argentina, era el objetivo político de someter a la Argentina en el marco de una disputa interimperialista entre los chinos, Estados Unidos y Rusia, donde si hay algo que desean es volver a controlar, y ya Richardson lo dijo claramente, ¿no?, los recursos naturales de la Argentina en el marco de esa disputa. Después podemos analizar si la estrategia de no haber confrontado, como se había prometido allá en el 2019, y más allá de los resultados de la auditoría que se hicieron en el Congreso sobre las irregularidades de la deuda, quiénes se llevaron esa deuda y cómo se llegó al acuerdo que no solo demostró que era imposible pagarlo, sino que fue inflacionario y no le dejó otra a la Argentina que esta situación que estamos atravesando hoy. Pero me parece que los últimos, que lo hemos analizado acá con José, los últimos movimientos por parte del gobierno en esta disputa, en esta disputa regional, que lo charlamos muy bien con el Mono Lombardi la semana pasada, sí, que lo describía claramente el Mono, de cuál es la disputa que hay regional y mundial, y la importancia del ingreso de la Argentina a los BRIC, ¿no? Y la importancia también del papel de hoy Lula con la Argentina. Incluso, bueno, se acaba de anunciar esto de ayer, hoy, la llegada de especialistas, ¿no? En lo que es todo el terreno digital para dar la batalla en ese ámbito. Exactamente, un equipo puesto al servicio de Sergio Massa para dar esa disputa y revertir un poco ese terreno perdido. Pero me parece que tuvo esos pasajes que te van un poco, ¿no?, acomodándote, y creo que es momento en que se empieza a expresar esa batalla más necesaria. Pues yo acuerdo con lo de las redes, que es una batalla que la tenés que dar, pero me parece que todavía lo que no se logra ver es la batalla más importante que tenemos que dar, y es la de los territorios, es la de las fábricas, es la de los puestos de laburo, es la de universidades, donde hay que salir a discutir con los compañeros y las compañeras. Hay muchas ganas de discutir, no es que te dicen no te discuto, hay muchas ganas de discutir. Yo esta semana he participado de muchas reuniones donde se empieza a despertar, ¿no?, esa cosa que tiene el pueblo, que frente al peligro, ¿no?, empieza a moverse. Bueno, hay que organizarlo ahora, hay que potenciarlo y ponerlo en la calle en esa disputa, clarificando, como decía Linera en una entrevista hace una semana, ¿no? Me parece que hay que poner el enemigo con nombre y apellido. Porque si no, la gente no ve el enemigo de carne y hueso, ¿no?, que le expliques quién es, no lo va a entender. Y me parece que ese es el eje que está tomando esta campaña. Sí, totalmente. Creo que hay un video que a mí siempre recomiendo mucho, lo suelo enviar, de Cristina, creo que es del 2017, en la presentación de Sinceramente, que no, antes, bueno, le habla a la militancia y dice, ustedes siempre su rol es explicar. Y si cuando se cansen de explicarle, el otro te lo niegue, ustedes vuelven a explicarle. Bueno, como habla Cristina cuando le hablaba a los pibes. Y me parece que eso es lo más clave. Y yo creo que a veces puede salir mucho mejor si surge, así como veníamos hablando, de gente que quizás no tiene una trayectoria militante, pero que puede tener mucha más llegada. Por ejemplo, no sé, una junta vecinal que se ponga de acuerdo para salir a militar la campaña. Me parece que pueden tener hasta más llegada al vecino que quizás un militante que a veces nos encerramos mucho y no entendemos bien lo que le atraviesa a la gente. Decimos, bueno, no, ya está, me dijo que no, ya fue, no le doy la boleta. Como me parece que es volver a una pedagogía inicial, sobre todo con los pibes, porque realmente yo lo veo hasta con a veces mis amigos, no saben estas cosas. O sea, el video ese era claro, bueno, todos sabían quién había pagado lo de Independiente, que era Santiago Maratea, y nadie sabía quién había contraído la deuda con el fondo. Y es terrible. Pero es real, o sea, es un problema que tenemos hoy. Por ejemplo, el sábado 16 de septiembre se conmemora
48 años de la Noche de los Lápices. El viernes hay una movilización estudiantil, bueno, como todos los años. Me lo preguntaron en un curso, yo voy a la UBA. Muy pocos sabían que había pasado el 16 de septiembre. Digo, es grave lo que sucedió en un momento, la batalla cultural que me parece que se perdió, y sobre todo con los jóvenes. Y me parece que es eso, es volver desde cero, ¿no? No enojarse, explicarle, bueno, pasó esto y esto, bueno, vos qué opinás, bueno, te escucho. Si no, no queda otra. Y lo de las redes yo creo que es clave. Me parece que hoy, no sé, esto es una discusión que yo suelo tener mucho, mucha gente tiene acceso a un celular, aunque sea para ver un reel en Facebook, digo, no es necesario que tengas TikTok, y la derecha, Milei, lamentablemente, y esto lo dijo Cristina en La Plata hace 4 meses, se instaló así. Milei se instaló diciendo lo de la dolarización, explicándolo en 1 minuto y medio de video de TikTok, y así juntó votos y votos y votos, juntando la bronca y el enojo de la gente que viene cansada de laburar, no le alcanza nada, ve el video y dice, mirá, me dice que va a hacer otra cosa. Pero hay un tema que yo lo discutía esto el viernes, en una reunión que me invitaron. Sí. A ver, no es un invento de los últimos 2 años, Milei. No. Milei viene hace 10 años con esto. Milei, Laje, toda esa caterva, hace 10 años que vienen así. Y muchos que se reciclaron detrás de la imagen de Milei. El problema es el contexto que le da la aparición de Milei, o como ciertos debates que nosotros militantes considerábamos cerrados. Y considerábamos indiscutibles Por en la eso Argentina. digo. No, nada es cerrado e indiscutible. Todo se puede volver a discutir. Y yo creo que el problema que hoy tenemos es repensar. Después me gustaría meterme un poco en esto que dijo Kicillof en La Plata, que por abajo generó mucho debate. Pero me parece que mientras vos no logres garantizarle el trabajo, la educación y la salud a los pibes, Sí. porque también hay una preocupación en todos los espacios que me invitan a discutir el post-elección, estamos preocupados por los jóvenes. Y el voto de Milei es mucho más que los jóvenes, es un voto transversal, Sí, obvio. es un voto transversal. Ayer estaba mirando el programa de Majul, que lo entrevistó al Dipi, y en el mismo momento le mostraban que mientras ellos estaban en la caravana, salieron a entrevistar a la gente. Y había mucha gente grande que había dicho que votó a Milei. Sí. Y había mucho que demostraba esto de los 3/3, ojo, muchos que te decían por qué votaban a Claro. Massa, a Bullrich, pero me sorprendió que lo de Milei era gente grande. Entonces, mientras vos no garantices el plato de comida a los trabajadores, a las trabajadoras y la familia, nosotros podemos pasar a ser un Milei, ¿entendés? Entonces me parece que hay un contexto también que ahí es donde tiene que responder rápidamente, y que no respondió el gobierno de Alberto frente a una economía que se caía a pedazos. Me parece que ahí donde también hay hay diferentes líneas de responsabilidades, pero me parece que uno de los puntos clave es decir, cómo salimos con ofensiva a plantear el debate de lo que está en juego. Por eso me pareció muy interesante la entrevista que da Massa la otra vez, cuando habla de lo que significaría volver para atrás. No sé si lo escucharon, vamos a escucharlo. Sergio Massa. Voy a ser el presidente que le devuelva a nuestros trabajadores el poder de compra que han perdido en el salario, no a partir de la receta que impone el Fondo Monetario Internacional. Lo peor que nos puede pasar es que por estar enojados o por sentir un poco de frustración terminemos generando la pérdida de la universidad pública, la pérdida de la indemnización por despido para el laburante, la pérdida del programa de medicamentos para el jubilado, la pérdida del subsidio al bondi o al tren y pasar a pagar una fortuna, la pérdida del subsidio a la tarifa del uso de gas para el que lo necesita. Cuidado, yo me hago cargo, entiendo que hay cosas inclusive que yo no tenía responsabilidad porque era presidente de la Cámara, que también las puteé adentro,
pero que de alguna manera le generaron a la gente mucha bronca. Pero cuidado, volver para atrás sobre la idea de recorte y pérdida de derechos puede ser muy doloroso para muchos argentinos. Tuvo mucha repercusión este reel, este TikTok, ya no sé por dónde lo encontré yo. Y así no fue, ¿viste? Lo estuvo muy bien. Generó mucha repercusión porque me parece que es parte del eje que tenemos que poner. Clarifica, ¿no? Clarifica un poco. Porque este es el debate que tenemos que salir a dar. Y también asume una responsabilidad. Y asume una No, me responsabilidad. parece que era lo... Pero es que lo que hay que hacer, porque incluso lo dijo, a ver, me parece que una de las partes de Kicillof en La Plata, la otra vez en un acto con Ofelia y Juan Grabois, Sí, en una parte de intervención que habla de la educación pública, sí. él dice, el problema que tenemos nosotros es que asimilamos que la educación no pasa nada. Ese es el problema que tenemos, no, tenemos que asumir que no están bien las cosas y tenemos que trabajar para que eso sea mejor. Entonces, si nosotros vamos a salir a discutir con un sector de la sociedad, de los trabajadores y las trabajadoras, que todo está bien, como cuando arrancó la campaña, ¿no? ¿Qué se decía? No van a quitar los derechos, los convenios colectivos. Y vos tenés una inmensa cantidad de compañeros y compañeras, de trabajadores que no gozan de esos derechos. Entonces tenés un problema ahí, en esto que, me acuerdo que lo decía Lucho acá, la pedagogía, o que había que volver a una pedagogía popular, ¿no? Y me parece que ese es el camino, y me parece que ahí donde remontó un poco, o se encaminó un poco la campaña de Massa, que creo que el acto de Tucumán, volviendo al inicio de esta charla, termina, ¿no?, de encauzar un poco el peronismo detrás de la figura de Sergio Massa al sindicalismo y al kirchnerismo. Entonces me parece que vamos a ver cómo sigue el trayecto esta semana. Bueno, está el acto en el Ministerio de Economía, que va a tener una rotunda presencia sindical en las calles en apoyo a Sergio Massa y al proyecto del impuesto a la ganancia. Pero bueno, ayer pasaron cosas también, ¿no?, que van a impactar en la campaña y que fueron las elecciones de Santa Fe. Sí, pensé que me lo ibas a tirar ahora, pero bueno. Bueno, hubo elecciones en Santa Fe, estas fueron las definitivas, habíamos tenido paso hace un par de meses y hubo un gran triunfo de Unidos para Cambiar Santa Fe, que es por el candidato Maximiliano Puyaro, por Juntos por el Cambio. Recordemos que es el candidato que Bullrich hace... No sé, en el inicio de la campaña había dicho que era el narco. Era el narco, claro, bueno. Era el narco el chabón. Sí, parece que había un error, ¿no? Al final, Claro. se chequeó que no se entiende. El tipo era un narco, pero bueno, está todo bien. A Lozada no la vi. A Lozada no la vi en el escenario. ¿Alguien la vio a Lozada en el escenario? Yo no la vi. No la vi. Yo tampoco. Pero me parece que fue rotundo frente a esto que decís. Perdón, tomo esto que decís de cuando apareció Puyaro y toda la comitiva adelante, el cantito que solo se escuchó varias veces era reivindicando a Alfonsín. Era un claro mensaje Sí. De que es la UCR. que es la UCR, ¿no? Sí, bueno, siempre se dijo como que es un aliado de Juntos por el Cambio, pero sí, su origen. Y en segundo lugar quedó Marcelo Lewandowski, que va por el peronismo, que es Juntos Avancemos en Santa Fe, con el 30,86%, una gran victoria de Maximiliano Puyaro. El que no sacó votos, muchos, fue Milei, con su partido ahí es Viva la Libertad, con el... Pero no es de Milei, ¿eh? No, bueno. No es de Milei. No, está bien. Pasó en el resto de las provincias, digamos. Se Sería sube como la rama libertaria. Pero no es No de es Milei. de Milei. No es Libertad Avanza. Pero este candidato apoyaría a Milei, digamos. Bueno, sacó el 6,5%. Y en 4 lugar quedó el Frente de Izquierda Unidad con Carla de Iana, que sacó un 4,3%. Y algo también que me parece importante de estas elecciones fue la intendencia de Rosario, donde Pablo Yabkin se impuso con el 51,74%. Se mantuvo. Sí, se mantuvo por ciento de los votos frente a Juan Monteverde de Ciudad Futura, que obtuvo un 48,26%. Igual me parece una excelente Gigante elección. elección,
Ciudad Futura es algo muy interesante para analizar. Está bien que Rosario igual me parece que es una ciudad que siempre tuvo una resistencia cultural, digo, siempre tuvo mucha movida, pero Ciudad Futura es un partido lleno de jóvenes. De hecho, Juan es un joven, son en su gran mayoría, él tiene origen en el movimiento Evita, pero digo, están muy ligados a los movimientos sociales, a las cooperativas. Una de las mayores consignas es la tierra, el techo y el trabajo, y que tenga esa cantidad de votos en Rosario, llevando como consigna principal el no a la mano dura, que es la antítesis a su otro candidato, el buscar otras propuestas para los pibes que están metidos en la droga. Me parece súper interesante. La verdad que sí. A ver, y volviendo al tema de lo de el triunfo de Puyaro y Patricia Bullrich en el escenario, me parece que ahí no solo refleja la interna de Juntos por el Cambio y que envalentona a Patricia Bullrich porque venía estando muy golpeada, sí, y donde incluso estaba en duda el apoyo explícito de Mauricio Macri, que se fue a jugar un torneo y todo. Bueno, me parece que ayer el triunfo de Patricia Bullrich la envalentonó tanto. No sé si ustedes escucharon el discurso de Patricia Bullrich cuando agarró el micrófono. Vamos a poner el discurso de Patricia Bullrich para que después sigamos analizando lo que pasa en Juntos por el Cambio. El kirchnerismo derrotado, que ha significado destrucción, que ha significado una destrucción de nuestra producción, de nuestra cultura, de nuestra educación, ese santafesín, ese kirchnerismo que destruyó la seguridad de la gente. Hoy, a nivel nacional, esta ola de Santa Fe da un nuevo impulso para que a nivel nacional, digamos, es ahora, es primero con Santa Fe, es después con Entre Ríos, es con el Chaco, es con Mendoza, es con la provincia de Buenos Aires, es con todo el país. Es ahora, es el momento de destruir el kirchnerismo para que no vuelva más una ideología que ha generado un mal terrible en nuestro país. Y este es ahora en Santa Fe, es ahora en la Argentina. Es ahora. Digo, me parece que tenía un fuerte impacto, me parece el discurso, una direccionalidad, me parece más hacia la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Donde incluso Puyaro después dejó clarísimo que en un hipotético balotaje entre Milei y Sergio Massa no tiene la menor duda de quién votar, que es a Milei. Lo dijo abiertamente. Pero me parece, volviendo de Bullrich, porque me parece que venía una semana muy golpeada, esto la levanta un poquito a Patricia Bullrich. Y también, bueno, después, lo trascendido de hoy, de que tuvo una reunión de Zoom con Macri de 1 hora, donde, bueno, no se sabe qué pasó en esa reunión, pero hoy estaría llegando Sergio Massa a la Argentina, Mauricio Macri a la Argentina, y hay que ver cuál es el rol que va a jugar Mauricio Macri en eso que se le viene exigiendo de Juntos por el Cambio, de un apoyo explícito a la candidatura de Patricia Bullrich. Recuerdan que incluso Milei salió a decir que sería un buen ministro de Relaciones Internacionales, Mauricio Macri. Sí, sí. Por eso me parece que en eso estuvo... también habló sobre esto Sergio Massa cuando estuvo con el gato Silvestre. Vamos a escuchar lo que decía Sergio Massa, que ahora... ahí está. Ahí lo encontré. ¿Macri es Milei o Macri es Bullrich? No, Macri es Milei. Yo creo que en el fondo él sueña con la explosión de Juntos por el Cambio el 22 de octubre de la noche, porque está convencido de que Juntos por el Cambio era él y que él cree que el triunfo de sus ideas se puede ver expresado a través de Milei. O sea, ¿la dejó sola, la traicionó a Bullrich, crees? Yo no sé si la traicionó o no, eso no conozco cómo fue la convivencia entre ellos, pero está claro que, bueno, de hecho uno lee las noticias de personajes que se dedicaban
juntar plata para el gobierno de Macri con fondos de inversión en Estados Unidos, ahora operando, digamos, paseándolo a Milei. ¿Qué querés que te diga? Yo entiendo que es muy difícil cuando no hay cohesión de ideas. Ahí estaba, ¿no? Pero aparte de ese análisis, incluso que hace Sergio Massa, estaba en sintonía con lo que se venía disputando en Juntos por el Cambio luego del triunfo de Patricia Bullrich, el triunfo no, luego del resultado de las PASO, donde incluso Patricia Bullrich, hay una entrevista que tiene con Majul, donde le plantean quién tenía el liderazgo de Juntos por el Cambio, y donde Patricia Bullrich, digamos que también abonó un poquito, donde dijo la líder voy a ser yo, ¿no? Como diciendo, Macri no va a ser el líder. Me parece que eso también generó. Pero bueno, hay que ver este resultado electoral en Santa Fe, qué impulso le va a dar. Y repito esto, frente al índice inflacionario que va a salir el miércoles, que cómo va a impactar eso también en la campaña de Sergio Massa. Me parece que se va acomodando la campaña, ¿no? Se va acomodando, se van perfilando. Javier Milei terminó aceptando el debate presidencial, ¿vieron? Puso algunas condiciones, Sí. pero aceptó el debate presidencial. Creo que se van acomodando cuáles son los perfiles y los programas de cada uno. Y la flaqueza que tiene cada uno de esos programas. Pero bueno, me parece que es para analizarlo mucho más en profundidad. Pero bueno, ¿estamos hasta ahí? Estamos hasta ahí. ¿Estamos Pareciera que se empieza a acomodar todo en función de una elección que empieza a mostrar cartas, porque hasta el momento era no este tipo cuidado, no, estos son la continuidad de la inflación. Y al fin y al cabo lo único que mostraba propuestas que para alguno de nosotros puede parecer disparatadas era Milei. El resto de los candidatos Y no propuestas decía que nada. cuando la empezás ahora a escarbar un poquito, empieza a hacer agua por todo lado. Tal cual. Incluso entre ellos mismos empieza a hacer agua de lo que implicaría una dolarización, y creo que hay mayor conocimiento cuanto avance la campaña qué implica la dolarización, y qué implica, que incluso Massa lo dijo, la anterior era con la compañera de la TV pública, no me acuerdo el nombre, pero en la del Gato manifiesta que Milei salió en una conferencia a decir que cuando le preguntaban por la dolarización y a cuál sería el cambio, ¿no? Y planteó que sería el cambio del mercado, que llevándolo a los 730 que está ahora, Sergio Massa lo dejó clarísimo, dijo, bueno, ahí está, al final no se trataba de una dolarización, sino de una devaluación del 100% que nos exigía el FMI. Entonces me parece que la dolarización está entrando en un terreno donde en algunos sectores de la sociedad empieza a verse con preocupación de cuál sería ese escenario de la dolarización. Y me parece que ahí se va encarrilando el debate. Por eso me parece que fue una buena semana para Sergio Massa en términos de debate en los medios, y el relanzamiento de campaña me parece que lo coloca nuevamente competitivo en la disputa y competitivo. Pero insisto, vamos a ver cómo impactan la campaña los números inflacionarios del INDEC. Pero bueno, a ver, hubo un tema ayer, y digo, lo traigo porque me parece que tiene cierta relación por el contexto que estamos pasando en América Latina y en el mundo, del avance de los sectores de la derecha, ultrafascista, etcétera,